nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día martes, empezamos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrame mi intelecto y tu luz. Y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente y nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente a nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy martes, habla Señor, que tu siervo escucha. Hechos capítulo 11, versículo del 1 al 3. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, Lucio el Cirene, Managén y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97, responsorial. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez ha demostrado Dios su amor y lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son de arpa, suenan los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con esas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resucitan a los muertos y echan fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo, pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa, y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice: el Señor ha mostrado su justicia a las naciones. ¿Qué es la justicia de Dios?
La justicia de Dios es, pues, es de dar a cada quien lo que merece, de, pues, todo lo justo. En la Biblia, justicia significa llevar a cabo los mandamientos de Dios. El Señor ha enseñado a las naciones su justicia, los mandamientos. Si yo quiero ser justo, justo es ser santo, justo ante Dios, tengo que cumplir su justicia, sus mandamientos. Por eso este salmo se divide, creo, en 4 partes, ya no me acuerdo, creo que tiene 22 versículos. En la primera parte habla de agradecerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros, del 1 al 4, del 5 en adelante al 8, pues nos enseña la manera de cómo agradecerle a Dios. Del 9 en adelante, como al 14 aproximadamente, nos enseña la necesidad de la bondad de Dios. Y del últimos 15 allá al final nos invita más bien a todas las naciones a darle adoración a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha mostrado un camino en el cual podemos llegar al cielo, ese lugar que todos deseamos, donde no hay guerra, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde no hay nada malo. Yo deseo con mi alma que este tiempo se termine y pueda regresar. Hasta mis ojos se ven cansados. Ya estoy cansado, quiero regresar, pero no es tiempo aún. Entonces, ¿cómo es que Dios va a mostrar la justicia? El Evangelio no lo muestra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con esas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. A ver, Dios le está hablando a los sacerdotes. Dijo, vayan y proclamen por todas las naciones. ¿Se cumplió eso? Sí. Sí. Tú vas a cualquier lado, además en tu ciudad también está la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo, y proclaman en todas las naciones el mismo Evangelio. Todos los días es la misma misa en todos los países del mundo, en todas las ciudades y municipios. Cuando tú vas a la misa, pasa lo que pasa ahí adelante, que dice, vayan y ¿qué? Y proclamen. Ya proclaman. Y luego, curen a los leprosos. la lepra es el pecado. Entonces, ¿cómo nos curan de los pecados? Por medio de la confesión. Por medio de la confesión. Vayan y curen a los leprosos. Somos leprosos. Necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Y qué más les dio? Y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. ¿Quiénes son los demás? Una enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? No conocer a Dios. Pues sí. Una persona que está enferma, pues no duerme tranquila, vive agobiada, pues ahora sí se la pasa en la cama. Dios quiere que te levantes, que pongas la confianza en Dios. ¿Y cómo te cura? Por medio de sus sacramentos, Es que gran parte de la enfermedad está aquí, en el corazón. La gente, ahorita que hablamos de aquella muchacha, que desean hacerse ¿cómo se dice? Pues implantes para sentirse felices o tranquilas, no se van a sentir felices y tranquilos, porque la felicidad no está en los implantes, la felicidad está aquí. Tenemos que sacar todo ese mugrero porque estamos muertos. Por eso Dios dice, vayan y resuciten a los muertos. ¿Muertos en qué? En el espíritu. Estamos muertos completamente. Tenemos que revivir. ¿Y luego qué más les dijo? Echen fuera los demonios. Eso lo hemos experimentado nosotros. Hemos tenido la gracia de poder echar fuera demonios y no somos sacerdotes. Pero
como llevamos el mismo espíritu y tratamos de estar bajo la gracia de Dios, el demonio tiembla, porque no importa si tú no eres sacerdote, si tú eres laico, pero eres un laico comprometido, Dios se pone aquí. Y cuando tú te pones frente a una persona que está poseída, Él no quiere estar cerca de ti, Él se va a alejar. ¿Por qué? Porque la luz que está aquí, la luz que sale del corazón, no le permite ver, se ciega y por eso no quiere estar. Entonces, ustedes pueden ir a los videos de los sacerdotes exorcistas. En Roma hay millares de exorcismos por año. Es increíble. Hay mucha gente que está poseída y alrededor de nosotros hay mucha gente. Entonces oremos y rezamos por ellos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo sacamos los demonios? Ahora sí, que esto se lo escuche. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Nada de cobrar diezmos, nada de cobrar nada, gratis lo hemos recibido y gratis lo damos. ¿Por qué? Porque lo sacamos también por medio de la palabra de Dios. El demonio, cuando tú a una persona endemoniada, tú le dices el nombre de Jesús, vete. El nombre de Jesús es tan poderoso que si tú estás limpio en el alma, ese demonio sale huyendo de volada, se va. Con solamente oír el nombre de Jesús. Y gratis se les dio a la gente, gratis se nos dio, no es para hacer negocio con las cosas de Dios, sino al contrario, es para liberarlos, para sanarlos y para encaminarlos al camino de Dios. Y para eso Dios hizo habla Señor, que tu siervo escucha. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar a entender ahí? Que no nos enfoquemos en lo material. Que no nos enfoquemos en lo material, que pongamos la confianza plena en Dios. Ayer lo decían, poner la confianza plena en Dios. Entonces, por eso los sacerdotes, ¿tú crees que un sacerdote se preocupa porque no hay luz, porque no hay agua, porque no tiene carro, porque no tiene gasolina, porque qué va a comer, qué va a almorzar, qué va a cenar, dónde va a vivir? No, a él no le importa eso. Dios es el que provee. Y aquí en Estados Unidos la mayor parte de los sacerdotes traen carro, viven bien, traen celular. Dios no los priva de nada. ¿Y de dónde sale todo? De la ayuda de Dios. ¿Por medio de quién? De la gente. La gente ayuda. Y no solamente en la misa. Hay mucha gente que se acerca al sacerdote y le dice, tenga padre, para que se tome un refresco, para lo que sea. Y Dios bendice a esa persona. ¿Por qué? Porque dijo Dios, con un solo vaso de agua que le des a mi servidor, yo te lleno de bendiciones, Dios te multiplica. Por eso al sacerdote hay que ayudarlo también, porque también ellos no tienen salario, dependen de la providencia de Dios. Y luego dice, no lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa, y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. ¿Qué es la casa? La iglesia. La iglesia. Por eso el sacerdote siempre entra a la iglesia y lo primero que hace es dar la paz. Abre las manos y dice, la paz del Señor esté con ustedes. Y la gente contesta, y con su espíritu. Entonces la paz se quedó con la gente. ¿Por qué? Porque aquí dice, si tú das la paz y no te contestan para atrás, pues la paz vuelve a ti. Pero si en esa casa te contestan, la paz se queda con ellos. Y necesitamos paz. ¿Por qué? Porque vamos a recibir el cuerpo de Cristo. El trabajador tiene derecho al sueldo, a la comida. Vamos a comer, es una fiesta, es un alimento. Si tú vas a una iglesia protestante y saludas así, la paz del Señor esté con ustedes, no van a decir nada. ¿Por qué? Porque no es la iglesia de Cristo nuestro Señor. La paz, la palabra paz significa hacer los mandamientos de Dios. Eso significa para el pueblo judío. Por eso ellos se saludan todo el tiempo Shalom. ¿Por qué? Para que recuerdes que tienes que cumplir los mandamientos. Nos contestan así para que recordemos nosotros que también tenemos que cumplir
los mandamientos y sacramentos de Cristo nuestro Señor. Pero ¿cómo es que se elige a estas personas? El Hecho de los Apóstoles nos enseña. ¿De dónde sale todo? A lo Señor, que tu siervo escucha. Hecho de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Salieron a predicar la palabra de Dios y mucha gente en Antioquía se convirtió. Hicieron multitudes, se convirtieron. Y luego bajó San Bernabé lleno del Espíritu Santo de Dios y la fe. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene esos dos olivos, la fe y el Espíritu Santo de Dios. Y cuando llega ahí los aconseja, permanezcan en la palabra de Dios. ¿Por qué? A la Señor, que tu siervo escucha. Dice, y como era hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Okay. La iglesia se llamaba El Camino y llega a Antioquía y le cambian el nombre a Cristiano. Y es en Antioquía, San Ignacio de Antioquía, en el año 107, discípulo de Juan Evangelista. Cuando Juan Evangelista muere, San Ignacio toma el lugar de él. Y es San Ignacio de Antioquía, año 107, quien pone por primera vez el nombre de Iglesia Católica. La cambió. 3 veces hasta ha cambiado el nombre. El Camino, los Cristianos y Católica. Son los únicos 3 nombres que ha tenido la Iglesia. Por eso, cuando salen con sus tarugadas de que Constantino, ay Dios santo, a veces da dolor de cabeza ver eso. Es que es ser ignorante, la verdad, ya no quiero entrar, porque me da más coraje solamente para tu sabiduría, para que lo guardes. Si te preguntan dónde le pusieron Iglesia Católica, están los escritos en el internet, escritos del año 107, San Ignacio de Antioquía, y mira la vida como él murió completamente devorado, porque fue mártir, lo apresaron, lo llevaron a Roma y él pidió morir, dijo a Dios, que no quede ni un hueso mío, que los dioses se coman todo. Y en el camino lo querían liberar las iglesias y él dijo, no, déjenme pagar. Y fue, y lo que él pidió se concedió. No quedó ni un hueso, los leones lo comieron completamente todo. ¿Por qué? Él dio la vida, así lo pidió, así se le dio. Le dio honra y gloria a Dios. Nomás se hincó de rodillas y esperó que los leones se abalanzaran y se lo devoraron, lo comieron completo. Para que nadie te venga a decir que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Y después, como cuando ya mucha gente se convierte, ¿cómo es que la Iglesia Católica sigue creciendo? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, Lucio el Cirene, Managén y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Y les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así crece la iglesia. La iglesia se congrega, ayunan y están en el culto. ¿Qué es un culto? ¿Sabes qué es un culto? Un sacrificio. Sacrificio. Por eso cuando los hermanos protestantes dicen vamos a ir al culto, ¿cuál culto, hermano?
Porque para tener un culto, el libro de Levítico dice que necesitas tener el altar, necesitas tener el cordero, necesitas tener el sacerdote y necesitas tener templo. Si no tienes estas cosas, no tienes nada, no puedes tener culto. La prueba está en los judíos. Los judíos no tienen culto. ¿Por qué? Porque ni tienen templo, ni tienen altar, ni tienen la ofrenda. La única iglesia que tiene culto es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque tienen el altar, que es la Santa Cruz, tienen la ofrenda, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tienen el sacerdote instituido por Cristo en el cenáculo y tienen el templo, que es el cuerpo bendito de Cristo. Yo soy el templo, destruyen este templo en 3 días, lo levantaré. Todos tenemos el culto, y ahí en el culto, orando en oración, Dios les habla: tráiganme a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo para ellos. Por eso en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16, si mi cerebro no me falla, dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Para qué? Para que den fruto, y fruto en abundancia. El Señor es el que escoge a los sacerdotes, pero todos, ¿de dónde los sacó? De todos los que se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo por la imposición de la mano. Si el día de mañana Dios te necesita como religiosa, tú ya recibiste el Espíritu Santo de Dios, entonces Dios solamente tocará tu corazón y a lo mejor participarás como religiosa. No sabemos cuál es el propósito de Dios para contigo, no sé cuál es el propósito de Dios para conmigo. Yo solamente enseño lo que Él nos ha enseñado. Entonces ahí quedó lo que nos enseñaban el día de hoy. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubre a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que el manto de la Santísima Virgen no se separe de su familia y de sus hijos. Hoy los consagro sus ojos, sus oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser, de ustedes, de sus esposos, esposas, hijos, hermanos y amigos y familiares. ¿Para qué? Para que en el Inmaculado Corazón de la Virgen María ella los cuide como hijos, cosa y propiedad suya. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.